El tema de esta predicación: padres para un mejor futuro. Ese es el tema. Padres, ¿para qué, hermanos? Para un mejor futuro. Sin lugar a dudas, el tiempo presente en el cual nos toca vivir es un tiempo difícil, pero a Dios gracias que tenemos su palabra que nos instruye y nos guía a aquellos que tenemos la bendición de ser padres. No existe un manual como tal en la cual nos pueda servir para tener un papel importante frente a los hijos que Dios nos ha dado. Aún en la misma Biblia no encontramos un matrimonio ejemplar, un matrimonio modelo en el cual podamos decir: esta es la manera como se debe de educar y se debe de criar a los hijos. Encontramos ejemplos donde fue la mamá la que fue guiada por Dios y se dejó guiar, no así el padre. Y encontramos otros ejemplos en los cuales el padre tuvo temor de Dios y la madre no lo tuvo. Pero Dios quiere que aprendamos que su palabra siempre será lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestros caminos, hermano. Hemos leído un pasaje del último libro del Antiguo Testamento, en el cual cierra con unas palabras que deben de ser profundas en el tiempo presente para nosotros. Y dice el texto: y Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos. Al final del Antiguo Testamento, la relación padres e hijos se fue deteriorando, fue perdiendo su lugar, su valor, a tal grado que los padres habían dejado de ser esos guías, esos sacerdotes que instruyeran a los hijos. Se había perdido. Había un deterioro en la familia en el tiempo de Malaquías, un tiempo difícil, muy parecido como en el tiempo presente, donde vemos un crecimiento, un incremento en la maldad de la sociedad en la cual vivimos. Pero no perdamos de vista, iglesia, toda esa gente que vemos en los noticieros, que nos estremecen con eventos como los que en la semana escuchamos y vimos, fueron niños, fueron parte de una familia en la cual quizás no se hizo lo que debía hacerse y no se cumplió con la tarea que conlleva a los padres. Y con eso en mente vamos a ver esta mañana el ejemplo de unos padres y aprender de ellos cosas importantes para nuestras vidas. Voy a invitarle para ello que vayamos al libro del Éxodo capítulo 2. Y vamos a ver los padres de un niño el cual tuvo de parte de Dios un propósito en esta tierra. Ya dijimos que no hay un ejemplo como tal en el cual pudiéramos apoyarnos, pero la palabra de Dios siempre tendrá luz para nuestras vidas. Éxodo 2, versículo 1, y vamos a ver la historia de parte de Dios de unos padres, como lo fueron los padres de Moisés. En el tiempo en el cual se da este evento fue un tiempo difícil. Faraón en aquel momento, obstinado y molesto, quiso exterminar a todos los niños varones israelitas y mandó establecer leyes que mataran a los niños recién nacidos egipcios, israelitas. El que no lo hiciera pagaría con su vida lo que haya puesto Faraón. Y en ese ambiente hostil en el cual estaba la vida de los niños varones judíos en peligro, en ese momento Dios permite en su soberanía que naciera uno de los niños que sería eventualmente uno de los hombres más importantes en la historia de Israel, como lo fue Moisés. Y esto nos enseña algo: nunca será un momento adverso el que impida que Dios cumpla sus promesas. Nunca será un momento propicio para que nazcan nuestros hijos. Pero si creemos que Dios obrará, Él los guardará y los cuidará como cuidó a este niño Moisés. Dice el texto 1: un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví. Los dos padres de Moisés venían de la tribu de Leví, la tribu que fue escogida para Dios, para que fuera sacerdotes
y guiaran a Israel como nación en la parte espiritual. En Éxodo 6:20 encontramos el nombre de los padres de Moisés. Éxodo 6:20, usted me va alcanzando. Y Amram tomó por mujer a Jocabed, su tía, la cual dio a luz a Aarón y a Moisés. Entonces encontramos que los padres de Moisés, ¿quiénes fueron, hermanos? Amram y Jocabed. Y los años de la vida de Amram fueron de 137 años. Es decir, Moisés también tuvo la bendición de tener hermanos, un hermano y una hermana. Y encontramos de que Dios le permite esa bendición a Moisés, ser parte de una familia. Es una bendición, los hijos, ¿cuántos lo creen? Pero también una responsabilidad muy grande. Volviendo al texto 2 de Éxodo 2, la que concibió y dio a luz un hijo, y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido. ¿Cuánto tiempo, hermanos? 3 meses. Jocabed sabía que la vida de este niño corría peligro. Había un edicto de parte de Faraón para que él muriera. Ella tuvo que tomar una decisión, riesgos, para cuidar a este niño. Y sabe que en la vida habrá momentos en los cuales los padres tomaremos riesgos por el bien de nuestros hijos. Pero eso es importante. Y dice la Biblia que este niño era hermoso. La palabra hermoso nos habla de que era un niño bonito en gran manera. Era físicamente atractivo este niño. Las cualidades de Moisés fueron únicas, como son únicas las cualidades de nuestros hijos. No importa si es alto o bajito, si es gordito, si es delgado, las cualidades que nuestros hijos tienen son las que Dios les dio para que fueran de bendición. ¿Cuántos lo creen? Así es de que no reniegue de su aspecto físico. Al contrario, dele a Dios gracias porque le dio la vida y la bendición de una familia. Este niño en particular era hermoso. Pero todos los hijos son hermosos a los ojos de los padres. ¿Cuántos dicen amén? Todos los hijos son hermosos a los ojos de los padres. No hay hijo feo. Todos tienen cualidades importantes, y no fue la excepción en el caso de Moisés. Y dice el texto que le tuvo escondido por 3 meses. Los padres de Moisés actuaron por fe, confiando en las promesas de Dios. ¿Sabe que Dios nos da a nosotros los padres promesas para con nuestros hijos? Y tenemos que tomarlas con esa actitud de confiar en que Dios tiene un propósito para cada uno de nuestros hijos. Hebreos capítulo 11, versículo 23, vamos a ver cómo actuaron estos padres, cómo actuó Jocabed, cómo actuó Amram frente al momento en el cual estaban viviendo. Dice Hebreos 11:23, por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres. ¿Por cuánto tiempo, hermanos? Por 3 meses. Porque le vieron niño hermoso. ¿Y qué pasó, hermanos? Y no temieron al decreto del rey. Estos padres de Moisés actuaron por fe. Sabía que la vida de su hijo corría peligro, pero no les importó. Ellos tomaron los riesgos. Sabían que sus vidas podían también terminar al desobedecer al faraón, pero tuvieron fe. Padres, tengan fe en las cosas de Dios. No se desanimen. No se desesperen, aunque el mundo en el cual vivimos quizás nos presenta un ambiente hostil y difícil. Tengamos fe y confiemos en Dios de que Él tiene planes para nuestros hijos. Esforcémonos en las cosas de Dios. Vale la pena invertir el tiempo en las cosas de Dios. Cuando nació fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. La fe de los padres de Moisés
fue demostrada en dos áreas. Fue demostrada al igual que las parteras cuando desobedecieron a Faraón, dándole apoyo a las madres hebreas. Fue mostrada su fe en cuanto a que sacrificaron sentimientos y emociones, confiando en que Dios haría lo mismo. Mire, vamos a volver a Éxodo capítulo 2, versículo 3, y vamos a ver los riesgos que tomaron los padres de Moisés. Usted me alcanza. Éxodo 2, 3. Pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de juncos y la calafateó con asfalto y brea, y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Imagínese esta escena. Un recién nacido, 3, 4 meses. Ve el peligro la madre de que el edicto está vigente y sus vidas corren peligro. Salvándole la vida a este niño, Jocabed lo coloca en una canasta y lo deja en el mar, en el río Nilo. ¿Usted haría eso con su hijo? Difícil, ¿verdad? Pudiéramos ver entonces que los padres de Moisés fueron negligentes e irresponsables, pero ellos actuaron por fe. Ellos tuvieron que sostener sus sentimientos, sus emociones, para preservarle la vida al niño. Corrieron riesgos, porque no fue cosa fácil el poder colocar a su hijo en ese canasto y dejarlo que se fuera. Ellos confiaron en Dios, como Dios quiere que confiemos en Él y en su palabra. A veces tenemos que dar ciertos pasos en los cuales no estamos seguros, pero que confiamos en la palabra de Dios. Y dice que lo colocaron y lo dejaron que se fuera. Esto nos lleva a recordar el evento de Abraham, cuando Dios le pide que sacrifique a su hijo. Y le pide que lo lleve al monte Moria y lo sacrifique ahí. ¿Qué cree que pensaría Abraham cuando Dios le dice: sacrifícame a tu hijo, tu único hijo? ¿Le fue fácil? No. Tuvo que reprimir sus sentimientos. Tuvo que reprimir sus emociones para creerle a Dios de que Él tiene control de las cosas. Vamos a ver un poquito acerca de este ejemplo de Abraham con Isaac. Y vamos a ir a Génesis 22. Génesis 22 nos habla de esta historia que quizás conoce usted muy bien. Y dice el texto 1: aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo a Abraham, y él respondió, ¿cómo, hermanos? ¿Qué hizo Dios con Abraham? Lo probó. Lo llevó al límite, a ver cuánto podía él obedecer las cosas de Dios. Y lo que Dios le pidió a Abraham, texto 2, y dijo: toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moria y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Qué momento tan difícil en la vida de Abraham como padre. No tenía más hijos, era el único, y Dios se lo estaba pidiendo. Un momento en el cual fue probado, y Abraham tuvo que reprimir sus sentimientos, porque seguramente le dolió lo que Dios le estaba pidiendo. Pero él obedeció y le dijo: heme aquí, Señor. ¿Sabe que muchas veces hace falta en los hogares hombres y mujeres como Abraham? Cuando los hijos comienzan a descarrilarse de las cosas de Dios, como se dice coloquialmente, cuando los hijos caminan mal y el padre sabe que los hijos están mal, y Dios le habla a los padres que tienen que meter disciplina y poner normas en el hogar, porque si no lo hacen, entonces los hijos que no respetan las reglas en el hogar destruirán sus vidas a sí mismos.
¿Cuántos saben que en el hogar debe de haber normas, hermanos? Y reglas que tienen que respetarse. Pero muchas veces los padres negligentemente, por no hacer sentir mal al hijo, prefieren darle por su lado. ¿Qué va a pasar con mi hijo? Se va a ir de la casa, se va a molestar, no le va a gustar que le llame la atención, que le ponga un horario para que llegue a casa. Y muchos padres, por esos sentimientos, prefieren que las cosas sigan como van en el hogar. A veces es necesario reprimir esos sentimientos. Porque si Dios te está pidiendo que pongas límites en el hogar, hazlo. No le gustó a Abraham llevar a su hijo al sacrificio, pero él confiaba en Dios, de que Él sabe las cosas mejores para nuestros hijos. Como Dios sabe qué es lo mejor para tus hijos. Pero a veces tus sentimientos te traicionan y te dicen: ¿cómo voy a corregir? Se me va a ir de la casa, le puede pasar algo allá afuera. Hace falta hombres y mujeres como Abraham que digan: heme aquí, Señor. Si es necesario un momento de dolor y sufrimiento por el bienestar eterno de mis hijos, lo voy a hacer. Porque eso fue lo que hizo Abraham. Obedeció. Y seguramente mientras él caminaba hacia el monte Moria, vinieron pensamientos. Pero él obedeció como Dios espera que los padres obedezcan con la crianza de los hijos. Volvamos al texto de Éxodo 2:3. Dice el texto 2:3: pero no pudieron ocultarle más tiempo. Tomó una arquilla, tomó riesgos Jocabed, de juncos y la calafateó con asfalto y brea, y colocó al niño y lo puso en un carrizal. ¿Qué dice, hermanos? A la orilla del río. ¿Cuántos saben que Dios es soberano? ¿Sí lo saben? ¿Y cuántos saben que Dios es un Dios que siempre actúa en su providencia? Y la providencia de Dios nos habla que Dios coloca las cosas que nos acontecen para cumplir sus propósitos y sus planes. Y dice el texto 4: y una hermana suya se puso a lo lejos para ver lo que le acontecería. Y la hija de Faraón descendió a lavarse al río. Ahora pregunta, ¿fue coincidencia? No, fue propósito. En el momento exacto en el cual Jocabed coloca al niño en ese canasto, es el momento en el cual la hija del Faraón sale a bañarse al río. ¿Sabe para qué? Para que ella fuera la encargada de rescatar a este niño, criarlo y educarlo para que luego cumpliera los propósitos de Dios en su vida. ¿Sabe que Dios va a colocar a las personas cerca de ti para que contribuyan para el bienestar y el crecimiento de tus hijos? Ese es nuestro Dios. Ese es el Dios que provee. Ese es nuestro Dios soberano, que todo tiene en control. No fue coincidencia que en ese momento exacto, cuando el niño iba recorriendo en agua, saliera la hija del Faraón. Ella no tenía hijos. Todo tiene un plan perfecto de Dios. Los hijos que tienen están con los padres que Dios sabe que le van a ser de beneficio. Dios sabe que los tíos, las tías, los abuelos, las abuelas son las personas apropiadas para los hijos que tienes. Van a contribuir para que Dios cumpla su propósito con tu hijo, con tu hija. No son accidentes las familias en las cuales estamos. Dice el texto 5, el 6: y cuando la abrió, vio al niño, y he aquí que el niño lloraba, y teniendo ¿qué? Compasión de él, dijo: de los niños de los hebreos es este. Dios es soberano, y Dios permitió que este acontecimiento se diera para el bienestar de este niño, que Dios tenía planes con él. Dios tiene planes con tus hijos. Cuídalos, instrúyelos en las cosas de Dios. Dios tiene planes con nuestros hijos. No son accidentes, son bendición de parte del Altísimo.
Y tuvo compasión de él y dijo: de los niños de los hebreos es este. Entonces su hermana dijo a la hija de Faraón: iré a llamarte una nodriza de las hebreas para que te críe este niño. Pregunta: ¿quién sería esa nodriza que cuidaría a este niño? Su madre. Los planes perfectos están en Dios. Los planes perfectos para nuestros hijos están en Dios. Y la hija de Faraón respondió: ve. Entonces fue la doncella y llamó a la madre del niño. Ese momento difícil, de tristeza, en el cual se desprendió de su hijo después de que corría peligro, ahora otra vez Dios la recompensa por haber creído de que Él tiene control de las cosas. No fue coincidencia. Dice el texto 9, a la cual dijo la hija de Faraón: lleva a este niño y, ¿qué, hermanos? Críamelo y yo te lo pagaré. ¿Sabe cuánto tiempo estuvo Moisés siendo cuidado por su madre biológica, pagada por la hija del Faraón? 8 años. ¿Sabe que los primeros años de los niños son vitales en su desarrollo? Todo lo que usted le dé, lo que le enseñe, lo que le siembre en su corazón, va a afectarle el resto de su vida. Jocabed sabía que después de 8 años entregaría a ese niño. Jocabed sabía que no tenía tiempo que perder. Tenía que aprovechar los 8 años que venían para poder instruir a este hijo que luego devolvería a la hija del Faraón. ¿Sabe que muchas veces los padres no toman la conciencia de educar con temor a los hijos porque piensan que los tendrán toda la vida? Los hijos son prestados. Si tú supieras que tu hijo te lo van a quitar después de 8 años, harías hasta lo imposible, lo cuidarías, le darías la palabra, le enseñarías. Hoy tristemente vemos a los padres descuidando el regalo de los hijos. No les dan el tiempo necesario, no se esfuerzan. Jocabed sabía que serían 8 años importantes. Tendría que aprovechar cada minuto, cada segundo de su vida, era vital. Dios nos pregunta a nosotros esta mañana como padres: ¿estamos aprovechando el tiempo con nuestros hijos? ¿Sí? ¿Nos sentamos con ellos? ¿Leemos la Biblia? ¿Platicamos? ¿O solamente nos sentamos en la mesa para discutir, para pelearnos? ¿Qué hacemos con nuestros hijos cuando estamos comiendo con ellos en la mesa? Son prestados los hijos. Cuídelos. Dice el texto 9: lleva a este niño y críamelo y yo te lo pagaré. Y la mujer tomó al niño y lo crió. Y cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija del Faraón. ¡Qué difícil este momento! ¡Qué difícil! Si no aprovechó los 8 años, ya no tendría junto a ella la oportunidad de enseñar y criar a su hijo. Como los hijos que tienes, llegan a cierta edad en la cual ya no puedes influir como antes, porque comenzará su independencia, su criterio, su punto de vista, y ya no tendrás la misma influencia. Por tanto, ahora que son pequeños, disfrútalos, convive con ellos, juega, platica, porque llegará el tiempo en el cual querrás hacerlo y no podrás. ¿Cuántos padres se lamentan el ver que sus hijos crecieron rápidamente y ya no pueden convivir con ellos, porque ahora son los hijos los que dicen: no tengo tiempo, papá, tengo que trabajar, tengo que ir aquí, tengo que estudiar? El tiempo para convivir con los hijos es un ciclo que hay que aprovechar. ¿Cuántos dicen amén? ¿Estamos aprovechando nosotros el tiempo con nuestros hijos? Encontramos un mensaje de parte de Dios. Vamos a Isaías 55, 10 y 11. Esta enseñanza es profunda para las madres
que son las que regularmente tienen más tiempo de convivir con los hijos cuando son pequeños. A veces es importante que te apoyes de alguien que te ayude con el quehacer en la casa, pero la responsabilidad de educar y de criar a los hijos es de usted, hermana. Los demás pueden apoyar y contribuir, pero las enseñanzas básicas, esenciales en la vida de nuestros hijos, nos corresponde a nosotros los padres. Amén. Miren lo que dice Isaías 55. ¿Ya lo tiene? Texto 10. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá. ¿Qué dice? ¿Sí logra ver? Lo que usted le enseña a sus hijos de pequeños es lo que van a hacer el resto de su vida. En lo material, ponga atención. Si usted a sus hijos de 2, 3 meses, 4, 5 años los sienta a la mesa y le da de comer fritanga, es lo que va a comer toda su vida su hijo. Si usted le enseña a comer verduras, tortilla, frijoles, fruta, ese niño toda la vida, no importa en qué país o en qué hogar esté, es lo que va a buscar. No es accidente los apetitos y antojos de nosotros como seres humanos. Nuestras madres nos los inculcaron. De la misma manera sucede en lo espiritual. Si usted le enseña a su hijo desde pequeño a darle a Dios gracias por la comida, gracias porque vive, gracias porque se levanta, ese hijo no importa en dónde se encuentre, esa enseñanza va a dar fruto y estará en el corazón de su hijo por siempre. Muchos de ustedes que están aquí son resultados de una familia cristiana. Usted está aquí y busca de Dios porque hubo un padre, una madre que le enseñó las cosas de Dios. Pregunta, ¿qué va a hacer usted con los suyos? Sería hermoso que los jóvenes pudieran seguir la enseñanza de los padres, que cuando crezcan y tengan sus hijos, hagan lo mismo que sus padres les enseñaron. Porque la palabra de Dios no vuelve vacía. Aunque el hijo esté sentado en la silla y quizás distraído, esa palabra penetra en el corazón, en la mente de ese niño, de tal manera que da fruto a su tiempo. Por eso cuando sea culto, día de culto, no se quede en casa, busque de Dios. Busquemos de Dios. El texto concluye, dice, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Es decir, la palabra de Dios tiene propósito eterno en el corazón que la recibe. Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, ¿qué? Padres, hoy Dios nos desafía. Hoy Dios coloca una palabra o nos recuerda algo que quizás sabemos, pero que no hemos hecho. Y Dios quiere recordarnos la responsabilidad, la bendición. Asiste con tu familia a la casa de Dios. Esfuérzate en tu casa con tus hijos, para que sean hombres y mujeres como Moisés, que sean de bendición para su pueblo, que sean de bendición en la sociedad en la cual están. Hacen falta en el tiempo presente hombres y mujeres que tengan temor de Dios, que tengan una profesión, que tengan un oficio, pero que tengan sobre todo temor de Dios y amor a su prójimo. Porque puede haber gente preparada sin temor, pero es mejor hombres y mujeres que tengan una profesión, que ejerzan, pero que tengan temor de Dios en sus corazones. Vamos a volver al texto de Éxodo, capítulo 2. Y cuando el niño, versículo 10, y cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija de Faraón, la cual lo prohijo y le puso por nombre, ¿cómo, hermanos? Pregunta, ¿quién le puso el nombre de Moisés? ¿Jocabed o la hija del Faraón? Entonces Moisés es un nombre egipcio, porque fue la hija del Faraón que le puso por nombre Moisés. Ahora,
Pregunta: ¿qué le enseñó Jocabed a Moisés durante esos 8 años? ¿Qué cree que le enseñó, hermano? ¿Qué cree que le enseñó esos 8 años? ¿A manejar el celular? ¿A perder el tiempo? No. Todo lo contrario. Todo lo contrario. Fue una mujer que le enseñó las cosas importantes para su vida. Tuvo que regresarlo y devolverlo. Vamos a Hechos capítulo 7, versículo 22. Y vamos a ver qué le enseñó Jocabed a Moisés esos 8 años que estuvo ahí bajo su cuidado. Mire lo que dice Hechos 7:22. ¿Ya lo tiene? Y fue enseñado a Moisés en toda la sabiduría de los egipcios, y era poderoso en sus palabras y obras. Es decir, después de que Moisés fue enseñado por Jocabed, después tuvo que ir a las escuelas más importantes de Egipto para la preparación y formación académica. Versículo 23. Cuando hubo cumplido la edad de ¿cuánto? De 40 años, le vino al corazón el visitar ¿a quién? ¿Cómo sabía Moisés que los hebreos eran sus hermanos? ¿Cómo? ¿Fue de la nada? No, fue una enseñanza. Aunque se fue a la universidad, aunque tuvo sus posgrados, nunca se olvidó de las enseñanzas que su madre le dio. Esos hebreos, Moisés, son tus hermanos. No importa cuánto crezcas académicamente, esas son tus raíces, Moisés. Nunca te olvides. No importa cuánto crezcas académicamente en esta tierra. Si es hijo de Dios, somos la sal de este mundo y somos la luz de esta tierra. La enseñanza que le dejó en su corazón después de 40 años no se perdió. Papá, mamá, las cosas pequeñas, quizás para ti insignificantes, cuando tú las enseñas con amor a tus hijos, lo van a acompañar el resto de su vida. No importa en qué universidad o en qué trabajo esté, lo que usted le enseñó está en su corazón. Concluye el texto. Los hijos de Israel. Y al ver a uno que era maltratado, lo defendió, e hiriendo al egipcio, vengó al oprimido. Iglesia de Dios, esta mañana Dios nos deja una palabra muy importante en nuestros corazones. El tema es padres para un mejor futuro. No podemos cambiar el mundo. No, es muy complicado. El mundo va de mal en peor. Y por crecer la maldad, el amor de muchos se enfriará. No podemos cambiar allá afuera, pero sí podemos cambiar nuestro hogar. ¿Cuántos dicen amén? Sí podemos cambiar con nuestros hijos. Hagamos el trabajo con los hijos de parte de Dios. Y que Dios levante en cada hogar hombres y mujeres como Moisés, con propósitos para bendición del pueblo de Dios.